Este video se presenta como parte del ciclo Mitos y Verdades de Danilo Antón, del canal De Fogón en Fogón y la radio cooperativa.uy. Estamos comenzando una serie sobre política internacional y geopolítica. Y en este caso trataremos el tema de la consolidación de los principales bloques internacionales, su enfrentamiento y el desenlace que puede esperarse. En particular nos formularemos la siguiente pregunta: ¿se está terminando el predominio de los Estados Unidos en la esfera internacional? Trataremos de dar algunas respuestas a estos interrogantes. La situación internacional a principios de la tercera década del siglo XXI reitera un modelo geopolítico que ha venido sucediendo a lo largo de los siglos. En primer lugar, se ha comprobado que una situación unipolar no es sostenible. Hasta el año 1990 se consideraba que había relaciones de poder bipolares, con los Estados Unidos y sus aliados europeos por una parte, y la Unión Soviética y los países del Pacto de Varsovia y sus aliados por otra parte. Al caer la Unión Soviética en 1989, quedaron los Estados Unidos como potencia claramente dominante. Se autoerigieron como policías del mundo, invadieron Afganistán e Irak, intervinieron en Libia y mantuvieron activas unas 800 bases a nivel mundial. Sin embargo, en el año 2020 se nota el surgimiento de nuevas relaciones de poder, al aparecer un conjunto de países que están enfrentándose al poder principal estadounidense. En primer lugar, Rusia, que está renaciendo de las cenizas de la Unión Soviética. En segundo lugar, China, nación que se basa en su enorme población y gran poder económico. Y en tercer lugar, un conjunto de estados y gobiernos enfrentados y o sancionados por los Estados Unidos por diversas razones, sobre todo económicas y políticas. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cuál es la lógica que impera en las relaciones de poder internacionales? Bueno, creo que se debe a un comportamiento básico de las sociedades que lleva al desarrollo inevitable de contradicciones y bipolaridades como la que se observa en la actualidad. La realidad es dinámica, nunca es estática, y cuando parece que se logra un equilibrio, hay fuerzas internas que aparentan buscar una forma particular de desequilibrio. En geopolítica contemporánea, la dialéctica se puede referir a la tendencia de los regímenes políticos a agruparse en dos polos contradictorios. Se habla de regímenes opuestos, por ejemplo, de derecha o de izquierda, de gobiernos progresistas o conservadores. Pero los hechos muestran que los gobiernos se agrupan al margen de estos epítetos, sino más bien por intereses económicos o simplemente políticos circunstanciales. Así vemos gobiernos y regímenes tan diferentes como Rusia, China, Irán, Cuba y Venezuela, coaligados frente al otro polo que ha sido dominante durante los últimos 70 u 80 años. Este poder dominante está liderado indiscutiblemente por Estados Unidos e incluye a los países de Europa Occidental, Australia, Canadá y un conjunto de gobiernos de países con menor influencia geopolítica, pero que dependen económicamente de las potencias más poderosas de ese eje. Ahora, a principios de la tercera década del siglo XXI, esto se ve con mucha mayor evidencia. El análisis de la situación actual debe empezar por considerar que hay un Estado que ha controlado y todavía controla en gran medida la economía del mundo a través de su capacidad de emitir la moneda con aceptación general, el dólar. Los Estados Unidos emiten dólares de tal forma que los ha llevado a acumular un déficit que se mide en decenas de billones de dólares, o, usando la terminología anglo-norteamericana, en trillones de dólares. De esa manera, los Estados Unidos pueden financiar un gigantesco aparato militar de 800.000 millones de dólares y unas 700 u 800 bases militares en todo el mundo. Este inmenso poderío económico, que se traduce en poder militar,
le ha permitido y permite involucrarse en numerosas guerras que hace más de un siglo que están teniendo lugar en todos los ambientes internacionales. Vietnam, Irak, Afganistán y en muchos otros lugares que son ejemplos de este involucramiento internacional. También le permite a los Estados Unidos imponer sanciones económicas efectivas a los países y gobiernos que no coinciden con sus estrategias políticas, como Cuba, Irán, Rusia, China y Corea del Norte, entre otros. En general, los aliados de Estados Unidos no están en condiciones de desviarse de su relativa sumisión y suelen ser dominados, a veces en el límite de la humillación. Los principales ejemplos son Canadá, Australia y el Reino Unido, pero en menor medida se da en los países de la Unión Europea, como Alemania, Francia, Italia, España y otros miembros de la Unión. En el caso de Rusia la situación no está tan clara. Luego de liderar el bloque oriental, la Unión Soviética, durante más de 70 años y experimentar su desmembramiento. Ahora, recuperada en gran medida y aprovechando los sentimientos nacionalistas de la antigua Rusia y su incalculable riqueza de recursos naturales y humanos, este gran país se está volviendo a incorporar tanto económica como políticamente en el concierto de los países poderosos del mundo. En China el proceso fue diferente. Protagonizó tal vez la mayor revolución social y política de la historia en las décadas de 1930 a 1940, culminadas en 1948 bajo la conducción de Mao Zedong, con la toma del poder político. Logró la reorganización y unificación del país, introduciendo nociones de igualdad social y replanteamientos culturales profundos. En las décadas de 1980 y 1990, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, implementó un modelo socialista capitalista que permitió que la economía del país diera un enérgico salto adelante, transformándose en unos pocos años en la segunda economía del mundo, con perspectiva de pasar a ser la primera economía del mundo rápidamente. Otros protagonistas de esta confusión geopolítica están constituidos por varios países y gobiernos con gobiernos heterogéneos, incluyendo el régimen hipercomunista de Corea del Norte, el islamismo chiita de Irán, el régimen socialista extremadamente resiliente de Cuba y el socialismo heterodoxo de Venezuela. Está claro que el enfrentamiento está planteado entre estos dos bloques relativamente asimétricos que están dejando de serlo en la medida en que se fortalecen los dos miembros más poderosos, China y Rusia, y se incorporan o se mantienen neutrales otros regímenes o gobiernos. Este enfrentamiento no solo se da a nivel geopolítico, sino también al interior de cada país o de cada sociedad. En América Latina, varias instituciones y gobiernos están alineados con los Estados Unidos desde hace mucho tiempo y actualmente. En primer lugar, se destaca la OEA, con sede en Washington, Organización de Estados Americanos, que ha funcionado como una agencia interamericana dependiente económica y políticamente de los Estados Unidos. Esta situación se intensificó con el nombramiento de Luis Almagro en la Secretaría General. También podemos señalar la siempre presente amenaza militar e institucional del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que ha sido conformado como un instrumento para la dominación geopolítica y militar de América Latina por los Estados Unidos. Otra institución informal es lo que se llama el Grupo de Lima, que incluye una docena de gobiernos latinoamericanos y que se ha constituido para combatir diplomática y económicamente al gobierno de Venezuela. Como base esencial de este bloque manifiestamente unipolar se encuentran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que son instituciones financieras ampliamente controladas por los Estados Unidos. En la vereda opuesta, en América Latina, las fuerzas que se oponen a los Estados Unidos son mucho más modestas. En primer lugar está la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, creadas a instancias del presidente Hugo Chávez durante su gobierno en Venezuela, y que últimamente ha perdido varios de sus miembros debido a cambios de gobierno y presión de los Estados Unidos. Hay además otros grupos políticos bien definidos, pero con poder limitado,
como el Grupo de Puebla, que es un foro político y académico integrado por representantes políticos del mundo y que fue fundado el 12 de julio del 2019 en la ciudad mexicana de Puebla, y que está compuesto por presidentes, expresidentes, referentes políticos y sociales dentro del movimiento socialista y por académicos de 12 países de habla hispana. Otra instancia en ese sentido es el Foro de San Pablo, que agrupa partidos políticos y grupos de izquierda latinoamericanos, desde reformistas hasta colectividades políticas de izquierda más radicales. En los últimos años, los países ubicados en este bloque con tendencias socialistas vieron debilitadas sus posiciones por el aislamiento de Venezuela, que sufre pesadas sanciones de los Estados Unidos, por el golpe de Estado en Bolivia, que eliminó un gobierno plurinacional y socializante, y la asunción al poder de gobiernos conservadores o de derecha, como Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile y la calle Pou en Uruguay. A esto se agrega el violento vuelco a la derecha de Donald Trump en los Estados Unidos, que ha utilizado las sanciones económicas, la imposición de aranceles aduaneros y otras medidas análogas como arma política contra sus adversarios. Por esa razón, en América Latina quedan pocos gobiernos que pertenecen al bloque anti-Estados Unidos. Los principales son Venezuela, Cuba y Nicaragua, y en mucho menor grado Andrés López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina. La brecha está quedando bien definida en el continente latinoamericano, con cierta asimetría a favor de los gobiernos conservadores. Esta brecha se da también en el resto del mundo, en África, Europa y Asia. En el Medio Oriente, el bloque estadounidense está representado por Israel, Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos, entre otros. El bloque opositor a Estados Unidos, por Irán, Siria, que tienen apoyo de Rusia, el gobierno hutí de Yemen, las organizaciones chiitas de Irak, el Hezbollah del Líbano, las organizaciones palestinas y los talibanes de Afganistán, entre otros. De ellos hablaremos más adelante. Esta contradicción geopolítica principal está consolidándose rápidamente como antítesis al poder norteamericano y es de esperar que en el futuro cercano se comience a reeditar una síntesis, ya sea a través del desenlace en la guerra económica en curso o a través de guerras locales que debiliten a algunos de los principales actores políticos. De eso seguiremos hablando en un próximo video. Este video, que fue presentado por el ciclo Mitos y Verdades de Danilo Antón, el canal de Fogón en Fogón y la radio cooperativa.uy, se tituló ¿Está terminando el predominio de los Estados Unidos en el campo internacional? Espero que haya sido de su agrado.